El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos con un tema importantísimo. México está de verdad dividido entre muy pocos, no solo ricos, y una mayoría depauperada hasta el extremo, sino que también entre muy pocos en contra del matrimonio y la familia y una mayoría que reconoce que Dios, el matrimonio y la familia son el sostén de su corazón, es su móvil para el camino, para vivir sirviendo, amando, compartiendo la alegría y las penas. Es lo que le da solidez y sentido a su vida, Dios, el matrimonio y la familia. Eso dice la mayoría mexicana, y sin embargo una minoría se ha propuesto de manera exacerbada, radical y absurda, por supuesto, combatir todo lo que tenga que ver con las expresiones altamente femeninas, desde la mujer que reconoce al hombre como su compañero, como su brazo fuerte, como su guía, como su mayor ilusión, porque lo propio de la mujer es que para ella su hombre sea su todo, e inspirada en él pueda ella ser una gran madre y una gran participante activa en la sociedad, en cuestiones políticas y empresariales, pero siempre con esa clave de que de todo desde el amor para el amor, inspirada y apoyada por su hombre y por supuesto inspirada también directamente en sus hijos, pero por el bien de sus hijos procurando una sociedad sana. Eso es lo que piensa la gente razonable que subsiste hoy en día, y hay otros en cambio que lo que proponen es que los niños se deslinden de los padres, que lleven una vida totalmente autónoma e independiente cuando ni siquiera han terminado de formar su criterio, cuando no hay madurez emocional todavía, cuando no hay esa armonía entre cuerpo, mente y alma, porque eso cobra tiempo y hay que darle tiempo al tiempo para que la persona se haga sólida, íntegra, fuerte, tenga carácter y sepa discernir entre lo que le hace bien y lo que le hace mal, es decir, lo que le hace feliz plenamente y lo que le hace desdichado y esclavo. Pero bueno, hay leyes que están lanzando a los niños al ruedo en contra de sus padres, en contra de su propia vida e integridad espiritual, moral, física, y también leyes que están privando a los medios de comunicación de la libertad de coincidir y expresar el sentimiento mexicano, que es que la mujer es feliz siendo madre de familia, la mujer es feliz teniendo un compañero, escuchando sus consejos, la mujer es feliz limpiando la casa, perfumándola, llenándola de flores, atendiendo a la familia, sirviendo la cena. Esas escenas quedan prohibidas a partir de una nueva ley en México. Entonces se juntan dos cosas: los derechos sexuales y reproductivos de México, de los niños mexicanos, perdón, y por otro lado la prohibición a los medios de comunicación de que presenten a la mujer como madre de familia en actividades del hogar y recibiendo consejo del hombre para la toma de decisiones. Para hablar de estos temas está con nosotros Consuelo Mendoza García, es una persona muy representativa de esa mayoría mexicana que junto con las organizaciones de la sociedad civil bien consolidadas se están pronunciando en contra del absurdo. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. Consuelo, ¿cómo estás? Hola Tere, muy bien, y es un gusto poder estar contigo compartiendo todas estas maneras de pensar y todas estas realidades. Pues me da muchísimo gusto, qué mejor que contigo, que eres una representante máxima en este tema ahora, precisamente cuando estamos súper asustados. Rosa María Ortiz vino a México, la relatora de los derechos humanos de los niños y las niñas en México de parte de la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, a celebrar la ley que está en el Congreso y que nos tiene a todos espantados. ¿Por qué no platicas? Este programa llega al mundo entero, América Latina también padece de lo que nosotros, un atentado a la vida de la familia, como con la intención de unos cuantos de acabar con los pobres. Entonces, parte de las estrategias, aparte del sistema económico neoliberal, que da preferencia a las transnacionales, que empobrece más a los pobres hasta que los mata de hambre, está también este atentado directo a la familia a través de las leyes. Así que explícanos, contextualiza esto para que en otros países se enteren de lo que está pasando en México. Claro, bueno, ante una iniciativa que
en sí es buena y es necesaria de proteger a los niños y a los adolescentes, se convierte en una iniciativa que realmente es un peligro para los niños y para los adolescentes y un atentado además para los padres de familia que está pretendiendo hacerlos a un lado de nuestro derecho natural y además del amor que surge naturalmente, valga nuevamente la redundancia, de los padres para proteger a los hijos, para educarlos, para guiarlos por la vida hasta que sean capaces y sean verdaderamente libres, que es todo un proceso que se da dentro de la familia. Pues ahora viene una ley hablando de unos supuestos derechos sexuales de los niños, los cuales no existen ni están en los tratados internacionales ni están en la Constitución y que quieren imponernos, que quieren tratarnos como verdaderos ignorantes y con esto pues iniciar un trabajo que por supuesto ya llevan muy buen camino con ideología de género y que daña muchísimo a la familia y por supuesto que una gran mayoría de padres de familia no estamos de acuerdo y así lo hemos hecho saber a los legisladores, a los medios de comunicación y seguiremos trabajando. Estamos esperando el día de mañana que ya se decide esta ley, pero que por supuesto no aceptaremos. Entonces, esta ley habla de los derechos de los niños a nivel nacional y habla pues muy bien en materia de salud. Sí. Habla muy bien en materia de inclusión educativa, habla muy bien en materia de migración. ¿Qué otra palomita le podrías poner? Bueno, en los medios de comunicación que se prohíbe la violencia y los actos sexuales perversos en horarios de niños. ¿Qué otra cosa es buena? Sí. Bueno, yo creo que el simple hecho de tratar de proteger a los niños debiera ser aplaudible. Es una lástima que una iniciativa que pasa al Senado, que debería de representar los intereses de los mexicanos y sobre todo los intereses de la base de la sociedad, que son la familia, queda transformada en más de un 80% y se convierte en una agresión a las personas que los pusimos en ese cargo. Claro. Pero a ver, dime una cosa, primero vamos a reconocer las cosas buenas que tiene la ley como para que entiendan los senadores y diputados que no es que estemos obsesivamente en contra o actuando desde un criticismo absurdo, sistemático, sino que reconocemos que en el contenido de toda esa ley habrá 20 cosas buenas y hay una pésima, perversa, pero a ver, reconozcamos las primeras buenas. Sí, mira, por supuesto está el cuidado y la preocupación que hay por los niños migrantes, que es una problemática que estamos viviendo a diario. También hay una preocupación en el tema de educación, en que los niños tengan acceso a la educación. Ahí también se habla del bullying dentro de las escuelas. Erradicar el bullying, que bueno, ahí también me parece que hay que centrar más la idea, pero es muy bueno también que se esté tratando de erradicar la violencia. En sí, a mí estos 3 puntos me parece que hacen muy justificable una ley que debiera de ser pues pionera y debiera de significar muchísimo para los padres de familia y debería de ser un apoyo para los niños, para los padres de familia y para la sociedad. Pero algo tan bueno se ve verdaderamente eclipsado por, yo diría, 2 situaciones. Se les da a los niños, niñas y adolescentes, porque además se ponen niños y niñas, hablando de menores de 12 años, se les dan unos supuestos derechos sexuales. Y reproductivos. ¿Cómo lo dice textualmente esa parte? Lo tengo escrito, no sé si quieres por favor, que leamos precisamente el texto. Aquí lo que queremos es tratar a profundidad el tema, que quede clarísimo el absurdo de una ley que otorga a los niños derechos sexuales y reproductivos y que además exige a todas las instituciones públicas y privadas que se les ofrezcan esos derechos cuando ellos los soliciten y jamás menciona a los padres de familia. Así es.
A ver. ¿sí? Dice, proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños y adolescentes, así como a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Si te das cuenta, no están hablando de padres de familia, y es la segunda agresión. O sea, ni siquiera se menciona el término de padres de familia, sino quienes están ejerciendo la patria potestad. Que pueden ser los directores de los albergues, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y también dice, en todos los casos, esto lo dice más adelante, se respetará el derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto es gravísimo porque deja abierta una puerta muy subjetiva a todas las interpretaciones que se dé a esta ley. Entonces, una criatura de 8 o 9 años puede ser seducida por un adulto muy hábil y por supuesto que él puede ejercer su derecho a la intimidad y puede ser muy bien aconsejado por un adulto para pedir que se acepte su derecho a la intimidad, y pues todos los abusos que esto podría conllevar. Es verdaderamente preocupante que pongan en tal peligro a nuestros niños, y es además absurdo. Por un lado se está tratando de proteger a los niños, por ejemplo, con el uso de las maquinitas que causa adicciones. Se trata de protegerlos también contra el bullying, que bueno que se trate de proteger la violencia, pero se habla también de exterminar la trata de personas, el abuso para los niños, y por otro lado se está abriendo la puerta para que ellos sean víctimas de trata y abuso, verdaderamente malintencionada y de trata y abuso, exactamente. Entonces, en la misma ley hay una contradicción. Por un lado se habla de cuidarlos y protegerlos, librarlos de cualquier abuso, acoso, o evitar que sean víctimas de trata, o que sean también incluso víctimas de la delincuencia organizada, que no sean atrapados. Eso se pone en la ley, y sin embargo en esa misma ley se dice que los niños y las niñas tienen derecho a la intimidad y que tienen derecho a pues todos estos derechos, a toda esta información y al uso de anticonceptivos y que se les entreguen anticonceptivos y el aborto también, ¿no? Pues por supuesto que va incluido, desde la píldora del día siguiente a los otros métodos que pueden derivar, por supuesto, en el aborto. Aquí es muy grave la ambigüedad, y no creo que haya sido una ambigüedad inocente, sino muy premeditada. De esto quiero hablar después de un corte, que nos expliques cómo es posible que el presidente de México entrega una iniciativa el 1 de septiembre y luego tan rápido, antes de que termine octubre, ya está aprobada por el Senado. ¿Les habrá dado tiempo de leer así, línea por línea, esa iniciativa, de modificarla con conocimiento de causa, de manera responsable? Porque se hizo el 90% de enmiendas y modificaciones a esa iniciativa y quedó como está aprobada por el Senado. Ahora está en Cámara de Diputados, pero yo dudo que en menos de 2 meses se haya podido leer y entender un tema tan delicado. Vamos y volvemos.
Consuelo, por favor, dinos, ¿cómo era la ley que presentó el presidente de México el 1 de septiembre de este 2014? ¿Y cuáles fueron los cambios más radicales, sorprendentes y absurdos que hicieron los senadores para haberla aprobado? Mira, el conocimiento que nosotros tenemos es que en esta ley que el presidente lanza, no había todos estos factores, por ejemplo, de hablar de derechos sexuales de los niños. Pues claro, entonces, es absurdo. Es absurdo. Y él no lo puso. Él no lo puso. Entonces, resulta que en un breve tiempo, tú lo acabas de mencionar, en muy poco tiempo para leer y todo, hacen modificaciones que casi en un 90% transforman la ley original. Por supuesto, quedan algunas buenas iniciativas, como ya mencionamos, pero aprovechan algunas facciones para poner esto que no es más que ideología de género, que ya se ha dado en otros países, pero que pretenden sorprender a la sociedad mexicana. A mí me parece que estamos en una etapa en que la sociedad está despertando, en que la sociedad se está manifestando, porque finalmente México tiene una fuerte incidencia y un fuerte amor también a la familia. Entonces, por supuesto que esto ofende a los padres de familia y no ha pasado desapercibida, lo hemos manifestado, tú lo manifiestas con una gran trascendencia, y muchas otras organizaciones civiles que creemos en la familia y sobre todo sabemos que los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos, nos estamos manifestando. Fíjate, Tere, en la reforma educativa se logra por primera vez en la historia de México que los padres de familia seamos considerados como parte del sistema educativo y que seamos reconocidos como los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. Con anterioridad el Estado se había adjudicado este nombramiento de ser los educadores de los niños y los jóvenes mexicanos. Bueno, esta es una gran oportunidad en la que la Unión Nacional de Padres de Familia estuvo trabajando mucho, estuvo hablando con los legisladores y tuvimos este logro. Ahora que tenemos esta oportunidad de apoyar a los padres de familia, de trabajar con ellos para mejorar, pues, también la formación de nuestros hijos y la formación en valores, incidiendo también en la escuela, surge esta otra ley que nos quita este poder. ¿Que es una traición? Es una traición. Es una traición. La ley de la reforma educativa avala a los padres de familia como los primeros que tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos. Y después resulta que esta nueva ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes dice que el gobierno está obligado a educar en materia de derechos sexuales y reproductivos a los niños. Y lo hará a su antojo y desde los libros que se les ocurra proponer y desde las enseñanzas que el sistema ofrezca a los profesores y profesoras para que eduquen a los niños al modo de pensar de la ideología de género. Y con engaños, Tere, claro, porque además para ellos la educación es estar repartiendo preservativos, anticonceptivos, píldoras el día siguiente. El verdadero enemigo es el embarazo y no mencionan realmente todo el peligro en que ponen a nuestros niños y adolescentes al consumir medicamentos que forzosamente van a dañar su organismo, pero que además no los está protegiendo de enfermedades de transmisión sexual, que son mucho más fáciles que adquirir aún que el embarazo. Ni entonces, de patologías mentales y emocionales. Por supuesto, y están poniendo a los niños en una situación en que ni afectivamente, pero tampoco físicamente están preparados para el ejercicio de la sexualidad. Entonces, están creando una
problemática que por supuesto que va a dañar a nuestra sociedad y va a dañar a los niños y a los jóvenes que son el futuro de México, a los que tenemos que estar formando y educando en el amor, en la libertad, en valores trascendentes para que después puedan realmente ejercer su sexualidad con responsabilidad. Ahora, en esta misma ley también se habla de que los albergues que en México se calcula que tienen pues ahí como huéspedes a 400,000 niños abandonados en México. Dice que de pronto deben ser muy rápidamente canalizados a la vida de familia, es decir, dados en adopción lo más pronto posible o mediante otros métodos, de manera que estos niños puedan vivir la mayor parte del tiempo en familias que les presten su cariño, su apoyo, su hogar, aunque no sean adoptados de manera formal. Pero es como sacarlos de los albergues, ponerlos vulnerables ante un montón de gente que no será supervisada, si ni siquiera supervisan los 40 albergues, que diga 40,000 albergues que hay en México. ¿Tú crees que van a poder supervisar a las 400,000 familias que reciban a estos niños? Jamás. Se los ponen en charola de plata, tienen derecho a la intimidad. ¡Qué sí. peligro! Esta nueva ley dice que los niños y las niñas tienen derecho a la intimidad y tienen también derecho a conocer y a vivir todos sus derechos sexuales y reproductivos. Y no se habla en ningún momento, todo derecho conlleva un deber. Y conlleva también un conocimiento del ejercicio del derecho. Entonces, verdaderamente se convierte en un atentado para los niños y para las niñas, no en una oportunidad, y sobre todo en un atentado para los padres de familia. Es importante que tengamos conocimiento de lo que está sucediendo, y es importante que, aunque sea el día de mañana cuando se va a votar la ley, hoy levantemos la voz todo lo que sea necesario para que sepan que no están legislando en favor de la mayoría, sino por el contrario, están tratando de imponer una ley que daña a nuestra sociedad y daña muy fuerte a México. Y desde la ideología de género que abrazan muy poquitas personas. ¿Sí? Sobre todo mujeres de la vieja guardia, obsoletas, ya casadísimas con una idea muy anticuada, que además se ha notado la consecuencia que ha dejado en la humanidad, que es una fractura familiar tremenda. Por cierto, ese mismo grupo de personas ha logrado que en el Senado se apruebe una ley que prohíba todas las imágenes, ellos le llaman el lenguaje sexista en los medios de comunicación, pero advierte que quedan prohibidas imágenes tales como la mujer madre de familia, la mujer haciendo quehaceres del hogar, la mujer recibiendo consejos de un varón para la toma de decisiones, o sea, un atentado a la imagen de mujer en matrimonio o en pareja con un varón, la mujer madre, la mujer de hogar. ¿Qué te parece? ¿Se suma a esta ley también? Sí, hace un momento decías mujeres casadísimas con la ideología. Pero ya yo creo que no tienen, ¿no? La dicha y la oportunidad de vivir en una familia y de estar verdaderamente casadas con un hombre que les respeta. O sea, no se trata, se ha llegado a extremos tan fuertes que ponen al hombre y a la mujer en una competencia al hablar de igualdad, cuando se debe de hablar de complementariedad. Y mira, Tere, tú lo sabes, las mujeres podemos ser sustituidas en muchísimas de las cosas que hacemos. Del día de mañana habrá una presidenta mucho mejor que una servidora para la Unión Nacional de Padres de Familia. Habrá muchos mejores comunicadores o comunicadoras, profesionistas, técnicas, pero en lo único en lo que la mujer es insustituible es precisamente en su papel de madre y en su papel en el hogar. Ahora, yo les llamo obsoletas porque la ONU ha cambiado su forma de pensar muy recientemente, pero ya al fin se pronuncia en favor de la familia y reconoce nuevamente a la familia como el núcleo de la sociedad. O sea, la ONU ya le está dando la vuelta a la tortilla, y las mujeres mexicanas de los años 50 que siguen hablando fuerte, siguen atoradas en una ideología de género
que ya es de verdad ridículo que sigan hablando desde esa postura en contra del matrimonio y la familia, ¿no? Sí, y además sí. pidiendo la igualdad entre hombres y mujeres, una cosa innecesaria, inverosímil, inimaginable, absurda, es una fantasía y están atoradas en esa fantasía de la igualdad entre hombres y mujeres. Platícanos de la ONU, ¿cómo dio este giro a su postura? Pues mira, precisamente la ONU en su 26 periodo de sesiones aprobó la resolución de protección a la familia y reconoce a esta como el núcleo natural y fundamental de la sociedad. No es nada nuevo, pero el que la ONU lo diga en esta sesión es sumamente importante porque nos está hablando de que vuelve al concepto de la familia que tanto tenemos. Y también dice que tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y del Estado. Esto es fundamental, es importante. Creo que algunos países están volviendo a este sentido de familia cuando ven pues que se están acabando sus niños, cuando tienen que realmente incluso dar apoyo económico a las mujeres para que quieran ser madres. Bueno, nosotros tenemos que tomar la lección de lo que está sucediendo en otros países y ponerle un freno a esta ideología que no nos lleva más que a la destrucción y sobre todo a una imagen de la mujer que está muy lejos de la realidad. Creo que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad, tenemos por supuesto los mismos derechos, pero enriquecemos en nuestro rol de hombre y en nuestro rol de mujer a la sociedad y la beneficiamos y estamos hechos para la complementariedad en la familia y la familia es la célula de la sociedad y la familia sigue siendo la esperanza de México y la esperanza del mundo. Muy bien, vamos a un corte y seguimos con más. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV desenredando los absurdos de la legislación mexicana en materia de familia. Por un lado, pues hay una ley de reforma educativa que avala el derecho de los padres de ser los primeros en educar a sus hijos en valores y desde su concepción de la realidad, desde sus convicciones. Es un derecho que avala la reforma educativa. Por otro lado, está esta ley que ya aprobó el Senado y que ahora está en manos de la Cámara de Diputados, esperando su aprobación para el día de mañana, donde se dice que los niños tienen derecho a la intimidad y a conocer, a recibir de parte del gobierno toda la información al respecto de sus derechos sexuales y reproductivos. Dos errores garrafales en la ley, ¿no? Por otro lado está la ley de la igualdad de los hombres y las mujeres que prohíbe a los medios de comunicación presentar a la mujer como madre de familia, recibiendo el consejo de un varón para la toma de decisiones o haciendo tareas del hogar. Entonces, bueno, estas leyes van como que poniendo en evidencia los absurdos, la ignorancia, la falta de criterio, la falta de amor a la vida misma. Porque si a los niños comienza a anunciárseles que ellos tienen derecho a la vida sexual, total que si se embarazan tienen derecho al aborto, imagínate qué le están diciendo a los niños, que la vida humana no vale la pena y que ellos son, pues, animales tal cual como perras en celo. Sí, es verdaderamente absurdo, lo has dicho muchas veces. Y otra parte de esta ley también habla que los niños tienen que ser educados fuera de prejuicios religiosos, de usos, de costumbres, y ponen un montón de absurdos, de mayores absurdos que ponen a los padres de familia contra la pared. Claro, si nos dejamos poner contra la pared. Porque ¿qué quiere decir esto? Que entonces tendremos que decirles a nuestros hijos de 3 o 4 años, hijo, yo profeso tal religión, pero tú tienes la libertad y además la ley me obliga a tenerte fuera de estas costumbres de la familia y de esta religiosidad para que tomes tus decisiones. Es lanzarlo a la pérdida de identidad, y tú sabes lo grave psicológicamente que eso significa para un ser humano cuando no tiene identidad, cultura, familia, tradición, fe. Es que es eso, o sea, las tradiciones que hay en la familia, las costumbres que hay en la familia y sobre todo en la familia mexicana que nos han preservado de grandes problemas y de grandes riesgos. Entonces, esto evidentemente se convierte en una amenaza para los padres de familia que quieren imposibilitarnos y quieren poner al Estado por delante de los derechos naturales que tenemos, por delante de los derechos que nos da incluso la Constitución, y evidentemente esto es la desnaturalización de la educación en los niños y la desnaturalización de la familia. Esto hace que una ley que pudo haber sido muy, muy buena se convierta en un atentado contra la familia. Entonces son tres puntos graves: el derecho a la intimidad, el derecho a recibir de parte del gobierno todo lo referente a sus derechos sexuales y reproductivos, y la obligación de los padres de no transmitir sus valores, convicciones religiosas, creencias, costumbres. Usos, costumbres, etcétera. Así lo dice. Sí. A ver si me lees ese fragmento. Supuesto, sí, qué barbaridad, eso sí es gravísimo, porque entonces es lanzar a los niños a un estado de vulnerabilidad e incompetencia para la vida por no tener identidad familiar, cuando cualquiera sabe, el que haya leído un libro básico de desarrollo humano está enteradísimo de que algo muy importante es nuestra identidad y conocer la historia de la familia y las tradiciones, la cultura que nos identifica. Claro, sí, mira, dice adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios que atenten contra la igualdad de niños, niñas y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación. ¡Qué barbaridad! Sí, bueno, lo último está bien, hay que evitar la discriminación, por supuesto, pero hay que buscar la salud mental en todos, hay que buscar la salud emocional en todos, la unidad familiar en todos. No podemos la paz
contra lo natural. Hay cosas que no necesitan ni siquiera definición porque son por derecho natural y nuestra propia naturaleza nos lo pide. O sea, cualquier persona, cualquier niño necesita sentir la identidad, a quién pertenece, de dónde viene, cuáles son sus raíces, y esto se da precisamente por la transmisión de las costumbres, de la cultura, de la religiosidad, que bueno, tanto, por otro lado, tanto se habla, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el Día de Muertos, todas las tradiciones que tenemos, también contra eso van a proteger a los niños. O sea, lo que es natural no necesita definición, y los derechos de los padres de familia y los derechos de la familia son completamente naturales y están por encima de todas estas leyes absurdas, y necesitamos que los legisladores nos representen. ¿Qué te parece el término desobediencia civil? ¿Te suena? En México no ha existido nunca. En esta época donde vemos tantos absurdos, ¿te hace un sentido esa frase, desobediencia civil ante el absurdo? ¿A qué te suena? Sí, mira, Tere, en este caso nosotros esperamos que los legisladores retrocedan y marquen un punto final a todos estos puntos de una ley que se convertiría en completamente absurda. Sí, entre los más importantes que vemos, hay algunos otros que no vale la pena mencionar ahorita. Estos son verdaderamente importantes. Si no nos representan, si no representan el sentir de la sociedad, que somos mayoría, entonces no está habiendo democracia. Y cuando una ley no está cumpliendo con el objetivo de protección y de apoyo a la sociedad para quien está hecha, pues obviamente se tiene que convertir en letra muerta, y eso sería precisamente la desobediencia civil. O sea, ¿qué padre de familia va a permitir que sus hijos estén propensos a tal peligro? O sea, el mismo amor y nuestra misma naturaleza nos hace protegerlos, y no podemos permitir, y esto sería la desobediencia. Muy bien, me parece muy oportuno decirlo, ¿no? Y que los diputados ojalá estén escuchando este programa, que ustedes que lo están viendo lo hagan llegar a los diputados, para que mañana, que es 23 de octubre del 2014, que se espera que se apruebe esta ley, se supriman antes estos 3 artículos que hablan de la intimidad, de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, las niñas y adolescentes, y que hablan de hacer todo lo necesario para evitar que los padres de familia transmitan su religiosidad, su fe, sus usos y costumbres a los niños. Gravísimo. Hay que quitar estos 3 puntos, por supuesto, a todas luces. Cualquiera ahora sí que, como dicen, con 2 dedos de frente sabe que esos son unos absurdos. Ahora, te respaldan muchas otras organizaciones de la sociedad civil. También el senador presidente de la Comisión de la Familia. Sí, así es, el senador. Fue el único que votó en contra de la ley. Bueno, nosotros sabemos que hay varios legisladores, también el representante de la fracción de educación, perdón, no de la fracción, sino de la Comisión de Educación, por supuesto que ha trabajado muchísimo en favor, por ejemplo, de la reforma educativa, y está también a favor de la familia. Creo que es muy importante que escuchen nuestra voz y que la transmitan a los demás legisladores, y que respeten nuestro sentir. Entre organizaciones de la sociedad civil, ¿a cuáles me menciona? Sí, por supuesto, este es un tema en que muchísimas organizaciones de la sociedad civil nos hemos manifestado en contra de esta ley. Ayer simplemente la Unión Nacional de Padres de Familia, junto con Alianza de Maestros y Suma por la Educación y los colegios privados de Linda Vista, nos unimos para una rueda de prensa que además se dio simultáneamente
espontánea en muchísimas partes de la República por los comités de la Unión Nacional de Padres de Familia, que también fueron acompañados por muchas más organizaciones. Entre otras organizaciones, por supuesto, y ha hecho un excelente papel, está la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, que es diferente a la Comisión Nacional, y que verdaderamente ha hecho un estudio muy profundo de esta ley, que nos la ha compartido. Tenemos que mencionar a Red Familia, que abarca también a muchas otras organizaciones civiles. Pues yo creo que estaríamos hablando entre las que menciona: Suma por la Educación, sí, Alianza de Maestros, Escuelas Privadas de Lindavista, Unión Nacional de Padres de Familia, Red Familia. Estamos hablando, calculo, porque las conozco a todas ellas, de unas 2.500 organizaciones de la sociedad civil formalmente constituidas. Así es. Que forman parte de estos organismos cúpula. Así independientemente de que habrá unas 25 millones de familias en México que estarán en contra de esta ley, por supuesto. Sí. Para terminar, ¿por qué no dices los números de estos artículos? Porque seguramente ni tiempo tienen los diputados de leer toda la ley. Los números contra los cuales estamos. Mira, los números, o sea, las fracciones no te las puedo mencionar porque en esto han estado cambiando al estar revisando la ley, pero estoy hablando del artículo 50 en algunas fracciones, del artículo 58 también en algunas fracciones y del artículo 116. Perfecto, pues está completa la declaración en contra de la ley de los derechos de las niñas y los niños y adolescentes en la República Mexicana. Está dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, que se toque el corazón, que piense en su madre, por favor, piense en usted mismo, piense en sus hijos, piense en el amor a la vida, que es necesario. Todos tenemos que vernos unos a otros con veneración, no con desprecio a la vida, porque si se desprecia la vida, pues se está insultando a la humanidad que hoy camina. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Es un gusto participar contigo, y también es de verdad un gran gusto encontrarnos con comunicadores como tú, que aman a la familia y que son valientes para defenderla. Muchas gracias. Gracias. Pues, ¿qué te digo, Consuelo? También felicidades a ustedes, no los perdemos de vista ni un instante en toda su trayectoria, una lucha política muy, muy honorable, válida y que hay que respaldar. Gracias. Gracias a ti. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.